Buenos días Mérida, buenas tardes, noches Madrid. Le agradezco a Bernardo Graue que me reciba la llamada. Bernardo, buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Un saludo para ti y para todo Yucatán y muy querida ciudad de Mérida. Mi querido Bernardo, ¿cómo está Europa? ¿Cómo está España? ¿Y cómo estás tú? Pues mira, sigue el proceso de desescalamiento, procesal, lento. Se están abriendo algunas actividades, algunos comercios, con mucha precaución. Se está haciendo esto paulatinamente para asegurar que no haya un rebrote del cual se pueda uno arrepentir. Es decir, se está abriendo paulatinamente, pero ¿cómo se llama? La situación todavía es grave, digamos. Mira, por ejemplo, la ciudad de Madrid todavía sigue en fase 0. Uh-huh. Todavía no pasamos a la fase 1, ni tampoco Cataluña completamente. La gran mayoría de España sí está en la fase 1, pero todavía con muchas restricciones, ¿no? Y esto hay que ir poco a poco porque obviamente sí hay noticias de rebrotes pequeños en Asia, y obviamente mientras no haya una vacuna no se puede descartar ningún riesgo de un rebrote que pudiera poner en peligro otra vez el sistema sanitario. ¿Esto quiere decir que van a poder empezar a ir a las escuelas o todavía? No, los colegios no. Los colegios todavía no están programados en buena parte de Europa. Uh-huh. Algunos países sí, pero fíjate nada más, están hablando de que el regreso a clases tendrá que ser con la debida distancia entre alumnos. Entonces, imagínate nada más un salón con 30 o 40 alumnos, pues ahora va a ser un salón de clases donde solamente van a poder tomar clases presenciales 15 alumnos y los demás tendrán que tomarlo online. Entonces, esto va a implicar un esfuerzo adicional para maestros que van a tener que estar dando clases virtuales y al mismo tiempo clases presenciales, ¿no? Uh-huh. No se sabe todavía el efecto que va a tener en el proceso educativo y en su eficacia educativa, ¿no? Pero es uno de los cambios que también esta pandemia pues, está poniendo al mundo. Y dime, ¿de qué manera la están tomando los ciudadanos? Pues mira, yo creo que ahorita el problema es una mezcla rara, porque hay una especie de ansias por ya salir a la calle. Por otro lado, también hay sensaciones de miedo y de incertidumbre por todavía la falta de certeza del riesgo de infección. También, por otra parte, pues hay una incertidumbre enorme, muy grande, sobre el tema económico, que creo que es lo que está predominando en este momento. La incertidumbre económica es la que tiene en angustia a buena parte de la sociedad de España y también de Europa en su conjunto. Siento que ven como que ya va pasando el tema de la salud y ahora se están enfrascando en el tema económico. Es que, mira... Aunque no ha pasado, ¿no? No, el tema de la salud no ha pasado, por un lado. O sea, sí hay mejores noticias, menos muertos, pero sigue habiendo muertos. Menos contagios, pero sigue incrementándose el número de contagios. Hay nuevos contagios. Entonces, la incertidumbre sobre la pandemia todavía no acaba, pero luego están empezando a tomarse ya las primeras secuelas graves en materia económica. Y eso está terrible para Europa y para el mundo. O sea, estamos en la antesala de un problema económico global muy, muy, muy serio que todavía no se sabe de qué calado es. Oye, Bernardo, estoy preguntándote mucho de España, pero te quería yo preguntar también cómo están viendo, cómo ves a México desde allá. Mira, mucha preocupación empezando porque las cifras de México no son creíbles. Empezando por eso, no son creíbles, ni que creemos que se está falseando la información. Y yo creo que el gobierno de López Obrador está cometiendo el más grave de los errores, porque una de las estrategias más importantes es el mapeo. Entonces, si tú tienes las cifras engañadas, falseadas,
pues estás falseando también la estrategia para combatir la expansión del virus. Entonces, es un gravísimo error por parte del gobierno de López Obrador estar maquillando las cifras. Por otra parte, pues obviamente el nivel de contagio que se nota en México y la falta de seriedad con la que se ha visto, pues obviamente en Europa y en España en lo particular, pues se ha visto, al igual que con Brasil, pues como países con mucha irresponsabilidad de sus gobiernos frente a algo tan grave, ¿no? Y esto obviamente puede minar la confianza de México, aunadas a las últimas locuras del presidente López Obrador en materia de energías renovables, que también en Europa ha causado un gran desconcierto. Oye, eso te iba a preguntar, el tema de las energías renovables, ¿cómo nos están viendo? Y sí que... Pues es que mira, ponte a pensar esto, el mundo está teniendo una ligera tendencia hacia las energías renovables, pero todo parece indicar que vamos hacia allá. El problema es que López Obrador pues está apostando en tiempos modernos a la locomotora de vapor de los años 20 del siglo pasado. O sea, está apostando al carbón, al petróleo, cuando las sociedades modernas cada vez están siendo o tendiendo a ser menos petrolizadas, mucho más electrificadas, y sobre todo que la producción de esa electrificación sea a punta o de sistemas combinados, es decir, pueden ser nucleares, pueden ser de gas, o puede ser producción incluso eólica, que está bastante fuerte su impulso en Europa. Entonces, cuando ven ese tipo de reversas en países de América Latina como México, pues los comentarios no son nada positivos. Obviamente, esto también es delicado porque afecta a los intereses, y lo quiero decir, de empresas españolas que tienen metida muchísimo dinero en México en materia eólica. Y obviamente esas empresas no se van a dejar, van a recurrir a los tratados de protección de inversiones, y obviamente el Estado mexicano tendrá que responder por los daños. Claro. En ese caso será, oye, como ha tenido, bueno, como va a tener que responder por el tema de la cervecería y por el tema del aeropuerto, etcétera. Es que sí es, lo que pasa es que mira, como López Obrador no se ha ido nunca más que de Macuspana, sí, el problema, para él el mundo no existe, y el mundo le vale gorro, piensa que el mundo es muy grande y que nada tiene que ver con él, pero lo que el señor no entiende es que hay tratados internacionales firmados por México con anterioridad, y uno de ellos es precisamente los tratados para protección de inversiones, que garantizan a los inversionistas en México, obviamente, procesos legales en caso de que sus inversiones se vean en riesgo por decisiones erráticas de un gobierno, fuera de la ley. Entonces, obviamente, pues las empresas irán a tribunales, me imagino, y van a reclamar las indemnizaciones correspondientes al Estado mexicano. Pero pues, obviamente López Obrador, en un acto cínico, yo creo que poco le importará, porque él en su acción de gobierno siempre está en actitud de sí y qué, ¿no? El problema es que en el y qué nos mete a toda la nación en un gran lío. Bueno, lo que pasa es que el y qué acá ya no vale, porque ya se ha hablado de otras cosas que abarcan mucho Así más, es. ¿no? Así es. Entonces, sí, no está bien visto esto. En México, yo creo que el deterioro de la imagen de México da mucha tristeza. Y digo, hoy sí que para concluir, Bernardo, hay un tema que quisiera preguntarte, y de hecho escribiste del caso hace poco. El trato del presidente hacia los médicos, y digo el trato no físico, sino el trato verbal, sí, hacia los médicos. Mira, para que te des una idea, comparado, comparado con el que estás viviendo tú físicamente en España. Fíjate, en todo el mundo, por ejemplo, acá en Europa, todos los países de Europa les han rendido el más grande de los homenajes a los médicos, enfermeras, celadores, todos los trabajadores del sistema sanitario, porque el esfuerzo que hicieron y que siguen haciendo en la atención de esta pandemia ha sido brutal. Jornadas de trabajo interminables, gran parte, hay cerca de, nada más en España, 50,000 sanitarios infectados, varios de ellos murieron.
Entonces, los países les han dado un reconocimiento total. Sería impensable en Europa en estos momentos un discurso como el que López Obrador le dedicó a los médicos en México. Sí, es verdaderamente patético. Yo creo que es un acto irresponsable, pero él no retrata la situación de los médicos, retrata la bajeza del presidente de la República frente a un cuerpo médico que está dando lo mejor de sí mismo por salvar vidas. Oye, pues te agradezco mucho, Bernardo, que me hayas recibido la llamada. ¿Y algo quieras comentar antes de irnos? Pues que seguirse cuidando y no confiarse. No, el virus sigue latente en todo el mundo, ¿sí? Aunque Es realmente... hablando de más de 80,000 personas. Pues te agradezco mucho, Bernardo, tus comentarios. Nos escuchamos la próxima semana aquí desde Mérida, si me parece. Te mando un gran abrazo, Rodrigo, a ti y a toda Mérida, con todo cariño. Muchísimas gracias. Regresamos al estudio con Javier García, aquí desde Mérida.